El cáncer de mama a nivel mundial, como todos ya sabemos, se trata de un problema de salud pública. Corresponde al cáncer más frecuente de la mujer y ocupa el 16% del total de cánceres que afecta a este género y es la primera causa de muerte actualmente. ¿Cómo va el cáncer de mama en nuestro país? Las cifras de Globocan 2018 nos mencionan nuevamente que se trata del cáncer más frecuente en la mujer, aunque estas cifras van variando un poco con las estadísticas que tenemos a nivel nacional, están compitiendo ambas con el cáncer del cuello uterino para encontrarse como el cáncer más frecuente en la mujer. Ha habido en el 2018 7.000 casos nuevos y 2.000 mujeres han fallecido debido a esta enfermedad. ¿Qué menciona el INEM durante el 2018? Que entre el 40 al 45% de casos... Yo estoy en la sala de telecapacitación para ver que vengan los colegas. Ya empezó la capacitación. Solo bien, en el INEM 45% de los casos se tratan como cánceres avanzados al momento del diagnóstico, por lo tanto, claro, la supervivencia es más baja. Se han olvidado. En el salud, 50% de la patología oncológica de la mujer corresponde al cáncer de mama. Es decir, a nivel de nuestra institución, la mitad de todos los cánceres que registra nuestra institución corresponden solamente a cáncer de mama y el 50% corresponde al resto de patologías. Es algo realmente importante de lo cual tenemos que tener conciencia. Las cifras varían un poco en relación a la incidencia y la prevalencia de nuestra institución con relación a las estadísticas del MINSA, pero en ambos casos se tratan de cánceres realmente bastante prevalentes y con una incidencia también bastante alta. Quiero recalcar la conciencia de que entre 8, una de cada 8 a 10 mujeres en algún momento de su vida en nuestro país van a padecer de cáncer de mama. De todo el auditorio que está presente, vamos a ver cuántas mujeres hay en cada centro o en cada IPRES donde están trabajando ustedes, y lamentablemente una de cada 8 mujeres en algún momento de su vida va a tener cáncer de mama. ¿Ya? Entonces ahí está la importancia. Pero bien, ¿qué es la mama? La mama es una glándula anexa de tejido cutáneo, origen embrionario, ectodérmico, glándulas sudoríparas altamente especializadas. Básicamente, durante el periodo embrionario existe lo que viene a ser una capacitación de 2 o 3 horas para... Lo que viene a ser básicamente la línea mamaria que existe a nivel del embrión a partir de las 4 semanas y posteriormente aparecen las glándulas mamarias en toda esta dimensión, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y posteriormente a eso, a las 10 semanas, involuciona y nos quedamos con una glándula mamaria en cada lugar, mamaria derecha, mamaria izquierda, pero eso no exime y es la explicación por la cual en algunas mujeres podemos encontrar una glándula mamaria accesoria, un pezón accesorio o una areola accesoria a nivel de todo el recorrido del cuerpo donde quedan los rezagos embrionarios de la línea o rebordes mamarios. La anatomía funcional consta de 20 o más lóbulos, cada uno de ellos desemboca en conductos excretores y a su vez estos lóbulos van a ser divididos en lobulillos o campos glandulares o acinos, cada uno de 10 a 100 alrededor del conducto colector. El lobulillo mamario es la unidad estructural básica, ¿no? Más o menos una idea que tenemos acá es, podríamos decir, como las hojas de un árbol, ¿no? Básicamente correspondería a lo que vienen a ser los acinos, posteriormente los lobulillos, se forman las unidades que son los lobulillos mamarios, luego esto va drenando en unidades excretoras hasta finalmente drenar a nivel del pezón en 8 a 10 conductos que terminan en unos orificios a nivel del pezón. Ahora ya centrándonos en el cáncer de mama propiamente dicho, ¿cuáles son los factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como factores que incrementan la probabilidad de tener cáncer de mama? Primero, el antecedente familiar. Cerca del 10% de los cánceres de mama tienen una etiología por alteraciones
familiares, ¿no? Podríamos decir básicamente hereditarios o síndromes familiares que se asocian al cáncer de mama. Son síndromes raros, es cierto, pero también están presentes. 5% de los cánceres de mama tienen algunas mutaciones a nivel cromosómica o genética. A la cabeza se encuentran las mutaciones del BRCA1, BRCA2 y el P53. Exposición a estrógenos exógenos, estrógenos endógenos. Estrógenos endógenos, podríamos decir el inicio de una menopausia temprana, inicio de una menarquia temprana, menopausia tardía, lo que viene a ser no haber concebido durante su periodo de fecundidad de la mujer, y los estrógenos exógenos básicamente podría ser lo que viene a ser la terapia de reemplazo hormonal, los anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos hábitos nocivos como el fumar, el beber, la obesidad también incrementa la probabilidad de tener o padecer de esta enfermedad. Algo que también quería acotar en este caso primero es la edad, que si bien es cierto la Organización Mundial no lo contempla, la edad es un factor de riesgo para cáncer de mama. Mientras tengamos más edad, hay más probabilidad de tener cáncer de mama. El sexo, de por sí, el ser mujer, tiene mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Y aquí el acápite que esta enfermedad no solamente afecta a la mujer, sino también afecta al varón. Aproximadamente 1 a 2% de los cánceres de mama incidentalmente encontrados a nivel mundial se va a determinar que se origina en un paciente de sexo masculino. Entonces es otra cosa que tener importancia. Y un factor de riesgo adicional que está teniendo bastante importancia en los últimos años es la presencia de mamas densas en la mamografía. Una mama densa dificulta la visualización por la mamografía y esto hace que el radiólogo pueda pasar por alto alguna lesión que se encuentra escondida por ahí, y por eso es un factor de riesgo para, en este caso, tener mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Hablando un poco del screening o del tamizaje, empezamos por el autoexamen de mamas, que por estos días yo asumo que en todos los lugares donde ustedes están laborando a nivel nacional, tanto igual como acá en el Hospital Rebagliati, y acá afuera de lo que viene a ser telemedicina, se están dando charlas, campañas de concientización y de información respecto al cáncer de mamas, y a las mujeres se les está inculcando realizarse el autoexamen. Respecto al autoexamen por cáncer de mama, que viene a ser el examen que la mujer se realiza, primero se debe inculcar realizarse el autoexamen a partir de la edad de 20 años en las mujeres, y segundo, en las mujeres premenopáusicas, es decir, que menstruan, deberían realizarse este autoexamen terminando lo que viene a ser el ciclo menstrual. Unos 3 a 5 días después es el momento idóneo para realizarse el autoexamen de mamas. Y en las mujeres que son posmenopáusicas, el autoexamen de mamas debe realizarse en un día fijo de cada mes. Por ejemplo, el 5 de cada mes, la mujer debería realizarse el autoexamen de mamas. Sin embargo, ¿qué nos dice respecto al autoexamen de mamas la Organización Mundial de la Salud? En que no hay datos acerca del efecto del cribado mediante la autoexploración mamaria, pero esta práctica empodera a las mujeres y las concientiza respecto a su salud y esta enfermedad. En consecuencia, a pesar de que no haya un beneficio respecto a lo que viene a ser estadísticas a nivel poblacional, con la disminución de la incidencia y la prevalencia con el autoexamen, de todas formas, la Organización Mundial de la Salud recomienda la autoexploración para fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en situaciones de riesgo, más que como un método de screening. ¿De acuerdo? Respecto a las modalidades ya propiamente de screening para el cáncer de mama, tenemos hacia arriba lo que viene a ser el examen clínico. Es el examen que realiza el personal de salud a la paciente, tanto ustedes como nosotros, y por otro lado las imágenes. Dentro de lo que viene a ser las imágenes, tenemos las imágenes radiográficas. Básicamente, a la cabeza, la radiografía de mamografía, en este caso puede ser convencional, o mamografía digital, o una tomosíntesis mamaria, que es lo que tenemos en este lugar. Y adicionalmente la resonancia magnética.
Alguno de ustedes quizás se preguntará y hará la observación, doctor, pero ahí no figura la ecografía. Es que estamos hablando de modalidades de screening para cáncer de mama. Y la ecografía en la actualidad no está contemplada como un screening para el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante saber que cuando esta prueba de tamizaje o de screening se aplica de forma exitosa en una población abarcando y teniendo una cobertura aproximadamente del 75% o más de nuestra población, vamos a ver que podemos llegar a reducir la mortalidad por dicho cáncer aproximadamente entre un 20 a 30%. Es decir, podríamos llegar a disminuir la mortalidad por cáncer en 1 de cada 3 mujeres en la actualidad. Entonces es bastante importante este impacto que puede tener la mamografía y es actualmente definida como el gold estándar de screening para el cáncer de mama. Y es la única que ha demostrado beneficio. Es importante, si es que ustedes en su IPRES o en su unidad de mayor complejidad cercana pueden concientizar a las mujeres para realizarse esta mamografía. Y es importante porque diversos estudios han definido la ayuda sustancial. Ahora, ¿cuándo realizar la mamografía? Antes de los 40 años, pues beneficio no hay mucho. Entre los 40 a los 50 años, podríamos decir que los estudios varían un poco entre lo que viene a ser los resultados del beneficio respecto a la mamografía y debería individualizarse cada caso. Y en mujeres menores de 10 años, la expectativa de vida, el screening no ofrece ningún beneficio. Por ejemplo, una mujer de 50 años que tiene una insuficiencia cardíaca, clase funcional 4, y que probablemente está muy descompensada, probablemente su expectativa de vida es menor de 10 años, hacerle mamografías seriadas como modalidad de screening no va a cambiar los años de supervivencia, no le vamos a incrementar la supervivencia a esta mujer porque probablemente fallezca antes por esta patología cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces es otra copita importante. Si esta paciente tiene menos expectativa de 10 años, el screening no ofrecería ningún beneficio. La tomosíntesis es un modo que ya actualmente se está realizando en muchos hospitales de nuestra institución y que acá en el Hospital Rebagliati también se realiza. Ya es aprobado por las entidades americanas como una modalidad de screening. ¿Y qué cosa es la tomosíntesis? Básicamente es la aplicación secuencial de diferentes placas mamográficas. Acá podemos observar una mujer que está realizándose una tomosíntesis y este equipo rota de un lado para otro realizando tomas radiográficas de la mama en diferentes ángulos, trayendo un resultado en 3 dimensiones. Y tiene ventajas con relación a lo que viene a ser una mamografía simple. ¿Por qué? Porque hallazgos de mamografía simple que parecerían ser sugestivos o sospechosos, con lo que viene a ser la tomosíntesis, podemos ver que se trataría solamente de imágenes de adición. Y cuando nosotros vemos la imagen en 3 dimensiones o la vemos retirada, una detrás de otro, vemos individualmente en cada fotografía con cada ángulo que no se trataría más que de imágenes de adición. Entonces la tomosíntesis tiene esa ventaja que nos disminuye la tasa de falsos positivos que nos puede dar la mamografía. Mejora la sensibilidad para la detección de cáncer de mama y es un complemento para una mamografía. Yo tengo una mamografía que me dice, caramba, acá hay algo, le complemento con un combo que es la tomosíntesis y nos va a ayudar a tener una visión mucho más acertada de esta mujer. La resonancia magnética, obviamente que también, para que ustedes lo conozcan, es un método de screening, no se realiza de rutina, sino que las entidades lo mencionan que debe ser una ayuda complementaria a la mamografía como screening en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son pacientes de alto riesgo? Específicamente pacientes con mutaciones BRCA1, BRCA2, cánceres hereditarios de mama, la presencia de mamas densas, básicamente pacientes que tienen factores de riesgo alto de cáncer de mama, deberían realizarse un screening cada 6 meses alternando mamografía, resonancia, mamografía, resonancia. Y ahí es donde entra también la resonancia magnética como una modalidad de screening. Bien, ¿qué nos dicen las entidades internacionales? Como les mencionaba, antes de los 40 ni se contempla. Entre los 40 a los 45 años, por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer
dice que podría realizársele a una mujer de 45 a 55 años, recomiendan una mamografía anual, hasta que tenga una expectativa de vida menor de 10 años, deberíamos realizar una mamografía bianual. Ahí debería finalizar nuestro screening. Mientras que el Task Force americano nos menciona que entre los 40 y 50 años de edad, esto ya es a partir de 2016, 2017 está implementándose en Estados Unidos, debe individualizarse el caso. Y después de los 55 años bianual hasta los 74, y el screening finalizaría a partir de los 75 años de edad. Eso es lo que dicen las entidades americanas. Pero bien, ¿qué dice nuestra institución? A nivel institucional ya está desde el año 2016 colgado en internet nuestra guía para detección temprana del cáncer de mama en eSalud, el cual manifiesta que la mamografía para tamizaje se debe indicar cada 2 años a mujeres asintomáticas, iniciándose desde los 50 hasta los 74 años de edad. La mamografía para tamizaje se debe indicar en mujeres de 40 a 49 años anualmente, según evaluación y criterio médico basado en factores de riesgo individual para desarrollar cáncer de mama, ¿no? Entonces, individualizar entre los 40 y 49 años de edad, lo que viene a ser la mamografía como screening. Punto importante, actualmente ya las incidencias del cáncer de mama, que de inicio se veía que se incrementaba a partir de los 50 años de edad, está empezando a cambiar a nivel mundial. Y estamos viendo cada vez más incremento de pacientes con cáncer de mama menores a 50 años de edad y entre 40 a 49 años de edad. Cabe recalcar que las pacientes con cáncer de mama que inician en edades jóvenes, es decir, a este grupo etario a partir de los 40, pacientes con 30, hemos tenido cánceres de mama con 20 años de edad. Estas pacientes que inician jóvenes su cáncer de mama tienen la característica de ser un cáncer mucho más agresivo y de menor pronóstico de supervivencia que aquellas pacientes que debutan con un cáncer de mama que tienen más años de edad. De tal manera que actualmente los organismos internacionales, y ya lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, se está contemplando nuevamente la probabilidad de realizar mamografías ya no desde los 50 años de edad, sino empezar desde los 40 años de edad como screening y con la intención de captar este grupo de pacientes que tienen cánceres más agresivos y de peor pronóstico que aquellas que se encuentran en este grupo de edad y que bien capta la mamografía. Otro punto importante es que la mamografía tiene mayor certeza de diagnóstico cuando la paciente es posmenopáusica, dado que las mamas son flácidas, básicamente grasa, y permite un adecuado pasaje del rayo del rayos X para poder visualizar la imagen. Las mujeres jóvenes tienen mamas más densas que dificulta la visualización porque pasa poco el rayo y hace que estas mamas sean densas. La tomosíntesis ayuda un poco a mejorar este tipo de screening en este grupo de pacientes y ya algunos organismos, como les menciono, están recomendando el inicio de la mamografía a partir de los 40 años y es probable que con el tiempo ya estas guías sean actualizadas. Un tercer punto adicional respecto a la mamografía es que existe mamografía de despistaje y mamografía diagnóstica. La mamografía de despistaje es la que hemos hablado hasta el momento de hoy, que es aquella que empieza ya sea a los 40 o 50 años hasta una expectativa de vida menor de 10 años o hasta los 74 años de edad. Mientras que la mamografía diagnóstica la puedo dar o la puedo solicitar en una mujer de 20, de 22, de 24 años de edad, ya no con intención de screening, de despistaje. Por ejemplo, acude a mi consulta una mujer de 35 años y yo le palpo un tumor a nivel de la mama. Esto me hace sospechar de que este tumor podría tratarse de un cáncer. Yo tengo que mandar la mamografía. Pero van a decir, carambas, ¿por qué me la mandas si la paciente tiene 30 años? Un momento, no estoy descartando un cáncer. Yo tengo alta sospecha de cáncer. El descarte ha sido clínico. Lo que estoy haciendo es valorar si es que aparte de este nódulo, la mama tiene nódulos adicionales y cómo está la mama contralateral. Entonces, la mamografía se puede indicar a cualquier edad en una mujer dependiendo de la intención con que se pida.
Si es una diagnóstica, en cualquier grupo etario, si es una mamografía de despistaje, durante los intervalos que ya las diferentes instituciones e incluso de salud lo están manifestando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí respecto a lo que viene a ser el screening para cáncer de mama? Espero se está entendiendo. Si es que hay algo, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, por favor. Aló, doctor. Aló, doctor, buenas tal? tardes. Buenos días. Buenas ¿De tardes. dónde nos llama? Buenas tardes, doctor. Bueno, le habla de la usted de la posta médica de Tocache, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aló, doctor. Dígame, ¿tiene alguna mi pregunta? Sí, mi pregunta, doctor. Bueno, en la posta médica Tocache, en cuanto a los pacientes para el despistaje, hay factores de riesgo, doctor, que incluyen también el número de hijos o la edad del primer embarazo. Claro, todas esas situaciones estarían contempladas dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud cataloga como exposición prolongada a los estrógenos. Una mujer que no ha tenido hijos o mientras menos hijos tenga, tiene ciclos menstruales, regla cada 28 días aproximadamente o cada mes. Esto hace que nuevamente cada mes se recluten folículos, los cuales producen estrógenos, y entonces esos estrógenos y esas hormonas llegan hacia la mama y la sobrecargan y incrementan su riesgo. Una mujer que ha tenido un embarazo va a tener 9 meses de descanso hormonal. La mama va a tener 9 meses de descanso hormonal, básicamente por el influjo progestacional que se produce a nivel de la placenta, que va a tener mucho mayor cantidad y va a ser más preponderante durante la gestación que los mismos estrógenos. Adicionalmente a ello, es importante mencionar que mientras menos embarazos tenga una mujer, más probabilidad de influjo hormonal está. Pacientes con ovario poliquístico también, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más tarde la mujer inicie su embarazo, quiere decir que ha habido etapa reproductiva en la cual esos ovarios no han estado descansando y han estado estimulando a esta mama para que probablemente si hay una célula por ahí que se nutre de estas hormonas, un cáncer de mama hormonosensible, pueda degenerar en lo que viene a ser un cáncer de mama. ¿No? No sé si está un poco más claro. ¿Alguna cosita adicional? ¿Puede repetir nuevamente la parte? No se escuchó muy bien. Ok, doctor, está bien. Básicamente, muy bien, listo. Básicamente es eso, ¿no? El influjo hormonal, en este caso endógeno, ¿no? La obesidad también. Hay un incremento de producción de hormonas por la grasa periférica que estimulan a los cánceres de mama. Un 60% de los cánceres de mama son hormonodependientes. Dependen mucho de los estrógenos. Entonces, he ahí la importancia de tener o no lo que viene a ser el influjo hormonal. Ahora, no vamos a hablar acá en esta charla de lo que viene a ser la patología mamaria benigna, porque sería otra semana de charla completa, pero hay algunas patologías que también incrementan el riesgo relativo para tener cáncer de mama. Hay algunas de ellas, ya las tienen en la ponencia: lesiones no proliferativas, proliferativas con atipia y lesiones in situ, ¿no? Básicamente la que está a la cabeza con mayor probabilidad de cáncer de mama es el carcinoma ductal in situ, con un riesgo de 10 veces más a tener cáncer de mama con respecto a una mujer que no tiene esta patología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de mama? Tenemos 3 pilares importantes para el diagnóstico de cáncer de mama: el diagnóstico clínico, las imágenes y la confirmación de la anatomía patológica. Respecto a la clínica, ¿qué síntomas tiene el cáncer de mama? Cerca del 60% a 70% de los cánceres de mama son asintomáticos. ¿De acuerdo? Pero también tenemos otro pequeño porcentaje de ellos que presentan tumor en la mama, como la segunda característica clínica en frecuencia. Cambios en la coloración de la piel, enrojecimiento del complejo areola-pezón, escamación, retracción de la piel, ya sea espontánea o inducida, la presencia de edema o inflamación tisular, la úlcera a nivel de la piel o la secreción por el pezón, básicamente la secreción de color
sanguinolento o de características sanguinolentas o citrina, ¿no? Son características importantes para el cáncer de mama. Es importante que todos hagamos un adecuado examen de la paciente que llega para su despistaje de cáncer de mama y teniendo bastante ojo en el cuadrante superoexterno, dado que el 50% a más de los cánceres de mama tienen origen en el cuadrante superoexterno y el resto de la topografía mamaria se divide ya el resto de porcentaje de incidencia del cáncer de mama. ¿No? Ahí tenemos algunas características, ¿no? Por ejemplo, la retracción de la piel, en este caso es una retracción inducida, podemos visualizar cómo se retrae acá la piel, ¿no? En este caso también la presencia de secreción sanguinolenta, la presencia de una úlcera, en este caso, ¿no? Son características importantes. Cáncer de mama no duele. Si una mujer es joven, tiene un nódulo que le duele, le incomoda, eso probablemente no sea un cáncer de mama. El cáncer de mama duele cuando ya lamentablemente ha hecho metástasis a la parrilla costal, hay metástasis ósea, hay compromiso axilar a nivel de los nervios, hay edema a nivel del miembro superior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La anatomía patológica, porque ya hemos hablado de que el diagnóstico es clínico, tenemos imágenes, ya hablamos básicamente de la mamografía, la resonancia, de repente podemos hablar un poco sobre la ecografía, pero la confirmación anatomopatológica es importante. La biopsia se debe realizar en toda mujer que presenta sintomatología o signología de sospecha de cáncer de mama. Antes de realizar, no, esto parece un fibroadenoma, yo se lo retiro. Caramba, primero hágale una biopsia. Hemos tenido pacientes que han sido referidas a nuestro hospital que han sido operadas de un fibroadenoma de mama y ya llegan con una cicatriz, con un implante a nivel de la piel, etcétera, 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 y esta cicatriz dificulta un poco la visualización mamográfica, no se pueden evaluar los bordes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante siempre realizar una biopsia. ¿Y qué tipo de modalidades de biopsia existe? La biopsia aspiración con aguja fina, que básicamente va a ser un estudio citológico similar al Papa Nicolau, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en lo que viene a ser la incorporación de una aguja, básicamente de número 21 aproximadamente, y nosotros empezamos a aspirar el tejido tumoral con la intención de sacar células para lo que viene a ser un estudio citológico. ¿En qué es de ayuda la citología actualmente? Básicamente para el estudio de los ganglios axilares, ¿no? Pero mucho más recomendable que un estudio citológico es un estudio histológico. Y en este caso estamos hablando de una biopsia TruCAT o una biopsia Core, con una aguja especial asociada a una pistola con un diámetro de 18 Gauss aproximadamente. Podemos realizar un estudio histológico que va a tener la ventaja adicional de la citología que nos va a decir células tumorales, que podemos hacer estudio de inmunohistoquímica. Consiste en una aguja hueca que ingresa hacia la zona tumoral y toma un taquito de tejido histológico, el cual va a servir para verificar si se trata de un cáncer, tal como nos lo va a demostrar la BAF, pero adicionalmente nos va a decir si este cáncer está in situ o es infiltrante, si este cáncer tiene una histología peculiar, si tiene inmunología peculiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lamentablemente en algunos lugares no contamos con lo que viene a ser esta aguja y esta pistola, pero usualmente los centros donde se maneja y se estudia patología mamaria sí cuentan con ellos. En ocasiones esta biopsia no es realizada en consulta externa, sino que contamos con ayuda de nuestros amigos los radiólogos para hacer una biopsia eco dirigida o mamo dirigida, ¿no? En búsqueda de diferentes resultados. ¿Qué otro tipo de biopsia existe? Biopsia incisional, sacar un pedacito del tumor. Biopsia excisional, sacar todo el tumor. Pero básicamente, ¿cuáles son los estudios más recomendables? El BAF o la TruCAT. Antes de operar un nódulo en la mama, un tumor en la mama, hagan una biopsia. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Y si no tenemos con capacidad resolutiva ni especialidad en nuestra IPRES donde estamos laborando,
hagamos la referencia donde corresponda para que se haga el estudio de este nódulo mamario, que obviamente probablemente ya debe haber tenido un estudio mamográfico o ecográfico que nos diga la sospecha correspondiente. Y si es una mujer que tiene todos los factores de riesgo que ya hemos mencionado, aún incrementa y le da más peso a nuestra sospecha clínica. Los estadios, esto lo encuentran en cualquier sitio, básicamente son basados en tres cosas: en el tamaño tumoral, en el compromiso de ganglios y la presencia o no de metástasis, ¿no? Entonces ponemos acá lo que viene a ser el estadio 1, que básicamente está limitado a la mama, que es un tumor de 2 a 5 centímetros con las especificaciones que ustedes ya consideren correspondientes. El estadio 2, que es un tumor de 2 a 5 centímetros, perdón, el estadio 1 es un tumor menor de 2 centímetros, el estadio 2 de 2 a 5 centímetros y el estadio 3 un tumor de más de 5 centímetros. Básicamente, a grosso modo, no vamos a centrarnos en esto. El estadio 4, cuando ya hay compromiso de pared torácica o compromiso de piel, que puede ser 4A, 4B, 4C, cuando está tanto en la piel como en el tórax, y el 4D, que es el carcinoma inflamatorio, básicamente con piel de naranja, básicamente manifestado como edema. Una cosa importante y no tan infrecuente en nuestras mujeres es la presencia de las famosas mastitis, ¿de acuerdo? De repente ustedes han encontrado con las famosas mastitis, que puede simular un cáncer de mama, un edema a nivel de la piel, un nódulo en la parte baja, ganglios en la axila, y esta etiología de la mastitis tiene diferentes etiologías, pero nunca está de más descartar y mencionar la etiología específica por Mycobacterium TBC, ¿no? Entre otras mastitis, que son la mastitis puerperal, la mastitis infecciosa aguda, la mastitis crónicas. ¿Cómo podríamos incrementar darle más peso a nuestra sospecha clínica de que estamos frente a un cáncer y no a una mastitis? Yo toco una mastitis, una paciente que viene a mi consulta por mastitis, le toco la mama y esta mama quema, tiene signos de flebosis. Flebosis es calor, dolor, rubor y tumor, ¿verdad? Uno de ellos es el calor, y ese calor lo vemos básicamente en la mastitis. Mientras que el carcinoma, en este caso el cáncer inflamatorio, que es el que simula una mastitis, no quema. Bien. Muy bien, entonces los ganglios regionales también existe la clasificación 1A, 1B, 2A y los estadios 3, dependiendo del nivel de compromiso ganglionar que existe, y la metástasis, si es que no tiene, será un M0, y si es que tiene, un M1. En base a ello, se realizan tabulaciones de diferentes estadios clínicos para definir el cáncer de mama. Bien, esto respecto al diagnóstico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta en lo que hemos estado hablando respecto al diagnóstico de cáncer de mama por el auditorio? ¿O algún aporte, algo que tenga que mencionar? Doctor, buenas tardes. Doctor, le hablamos de la ciudad de Abancay, del Político de las Américas. ¿Cómo se Doctor, encuentra? la duda es cuando un tumor es bien pequeño, o menos de 2 o 5, poco visible en tal caso en la tomografía, ¿qué se realiza en ese? No, sí, eso ya es otro. Bueno, en ese momento, ¿no? ¿Cómo se realiza Un la momentito, por biopsia y favor. alguna Un momentito. técnica? Disculpe, doctor. Por favor, el doctor está formulando su pregunta. Yo rogaría que todos los otros auditorios se encuentren en silencio, porque creo que alguien tiene su micro encendido y estamos escuchando interferencia. ¿Podría repetir, por favor, su pregunta, doctor? Está que falla, ahí mismo la misma condición. Hola, doctor. Sí, Sí. bueno, la pregunta va a que si el tumor es de un tamaño bastante reducido, ¿cómo se realizaría la biopsia o de todas maneras se le va a cirugía o cómo plantean en ese sentido, en ese aspecto? Muy bien. El tumor de mama puede ser palpado por la paciente
Usualmente se han hecho estudios y se ha demostrado que se puede palpar una mujer que no es personal de salud cuando este tumor mide aproximadamente 2 centímetros. Un tumor de mama puede ser palpado por los dedos de un especialista con experiencia cuando este tumor de mama tiene aproximadamente 1 centímetro. Pero tumores menores de 1 centímetro, ni el médico especialista puede detectar en caso. Dado que los tumores de mama requieren histología antes de decidir el manejo quirúrgico, es importante verificar y se recomienda que tumores de mama menores de 2 centímetros se realice una biopsia con guía de imágenes, con guía ecográfica. Entonces, por ejemplo, un tumor de mama de 1.5 centímetros, yo me lo voy a delimitar bien y probablemente tenga dificultad para llegar o darle al tumor y de repente solamente saco grasa. Por ese motivo es que se recomienda que todo tumor menor de 2 centímetros vaya a una biopsia con guía ecográfica o guía de imágenes, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta hasta ahora? Doctor, buenas tardes. Sí, tengo una consulta acá de Huánuco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, una consulta. Es agradecerle de antemano por su respuesta. Respecto al autoexamen de mamas, si bien es cierto que el gol estándar para realizar el examen de mama o del cáncer de mamas es la mamografía a partir de los 50 y hoy en día ya la tendencia es a partir de los 40, ¿de qué manera el autoexamen influye en el diagnóstico más temprano a partir de esta edad o es más conveniente que el autoexamen se recomiende a partir de 15 años, por ejemplo? ¿En qué etapas de eso es lo que más contribuye el autoexamen? Muchísimas gracias. Claro. Ok, gracias por tu pregunta. Es importante. Al inicio de la conversación hablamos algo del autoexamen de mamas. Aplicando el autoexamen de mamas a una población general, siendo crudos en lo que vienen a ser los datos estadísticos poblacionales, el autoexamen de mama no te va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Número 1. Pero empodera a la paciente para que esta paciente tenga conciencia de que siempre tiene que estar alerta en chequear sus mamas. ¿De acuerdo? Este autoexamen de mamas se recomienda que debe iniciarse a partir de los 20 años de edad en todas las mujeres. Ya les repetí, una de cada 8 a 10 mujeres va a tener cáncer de mama. ¿De acuerdo? Lamentablemente, hagamos lo que hagamos, la estadística es así. Entonces es importante que a partir de los 20 años la mujer sea inculcada cómo realizarse este autoexamen de mamas, que tiene diferentes pasos, ¿no? Básicamente, como les repetí, en las premenopáusicas, luego de 3 a 4 días después de que termina la menstruación, y en las pacientes posmenopáusicas en un día fijo de cada mes, todos los meses, de tal forma que ellas se acostumbren a tocar y a reconocer el estado de sus mamas, y sea mucho más fácil para que ellas puedan determinar cuando encuentran algo alterado. Como les repito, es muy probable que esta dama se logre detectar el tumor cuando éste ya tiene 2 centímetros de edad, 2 centímetros de tamaño. Sin embargo, el screening mamográfico nos va a ayudar a detectar tumores que son menores a 5 micras, es decir, tumores que son no palpables. ¿De acuerdo? Entonces la mamografía nos va a ayudar muchísimo en ese caso, pero tiene ayuda a partir de los 40 años. Pero entre los 20 a 40 años, el autoexamen de mamas ayuda a que la mujer pueda determinar cómo es el estado basal de sus mamas y si encuentra alguna nueva alteración, que probablemente sea benigna, obviamente, pero la empodera para que ella tenga que esté mucho más alerta ante un probable cambio de densidad o de turgencia o a nivel de sus glándulas mamarias, y eso va a ayudar para que ellas puedan detectarlo mucho más a tiempo, ¿no? Recordemos que donde estamos, muchos de ustedes están en lugares donde quizás algunas mujeres no están al costado del centro de salud que brinda atención, sino que están a horas de camino y probablemente la mamografía no se la van a realizar todos los años o cada 2 años, como lo estipulan todas estas guías que les estoy mencionando. Pues ahí es donde hace hincapié el autoexamen de mamas. Y la Organización Mundial de la Salud dice eso, ¿no? Desde los 20 años
Esto podría ser de mucho más ayuda y podría tener peso que no hacer nada. Dado que la mamografía, pues probablemente hemos tenido pacientes que solo se han realizado una mamografía en toda su vida, ¿no? Pero el autoexamen de mama sí se lo pueden realizar cada mes. Entonces es importante que nosotros inculquemos eso a nuestras pacientes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Quisiera hacerle unas preguntas, también algunas acotaciones. Con respecto, usted mencionó sobre la ecografía, screening para el diagnóstico de cáncer de mama. Con respecto a esto le digo por el respecto que siempre nos informan, bueno, al menos acá en la red asistencial Junín, casi 80% de las mamografías son BRAF 0. ¿Qué tanto ayuda? Bueno, complementar con una ecografía, ya que usted mencionó que un factor de riesgo son las mamas densas para el desarrollo de cáncer y obviamente el diagnóstico inoportuno o más tardío. Eso es una pregunta por respecto a cuán importante es la ecografía en ese aspecto, porque es muy frecuente el reporte mamográfico BRAF 0. Otro, también los efectos adversos de la mamografía. Bueno, hay reportes que describen que el cáncer de tiroides, por ejemplo, no sé qué tan frecuente es, o cuántos efectos adversos puede tener en cuanto a las mamografías, porque siempre también los pacientes preguntan, y bueno, eso todavía está en ciernes. Y otro doctor que también quería mencionarle que había visto las estadísticas del INEM hace 2 años con respecto a la incidencia del cáncer de mama, y más lo ubicaban al respecto entre 45 y 49 años. Si bien el protocolo dice a partir de los 50, usted mencionó que tal vez más adelante va a disminuir la etapa del screening en el periodo del screening, pero no sé cómo está actualmente eso. ¿Está establecido? Como usted dice, hay que individualizarlo, o ya se va a protocolizar más adelante, hacerlo antes las mamografías seriadas. Gracias. Muy buenas preguntas, doctor, y muy buenas observaciones. Bueno, respecto a lo primero, a la primera acotación, sí es cierto, la mamografía es el screening como gold estándar. No he hablado sobre lo que viene a ser la clasificación BRAF del Colegio Americano porque sería ampliar un poco más el tiempo de ponencia. Básicamente esos son términos que le corresponden a especialidad. Básicamente las mamografías son informadas con el BRAF, ¿no? Que es un score creado por el Colegio Americano de Radiólogos y que actualmente ya está estandarizado a nivel mundial, ¿no? La mamografía BRAF 1 es una mama normal, la mamografía BRAF 5 es una mama con una probabilidad de más del 95% de tener cáncer de mama. Por otro lado tenemos la mamografía de BRAF 0, que es justamente aquella en la cual que no se puede concluir algo debido a algunas características, como por ejemplo lo que viene a ser mamas ACR C o D, por ejemplo, ¿no? Que tienen una gran cantidad de densidad, y en esos casos sí, la ecografía ayuda como complemento, ¿no? Para lo que viene a ser la mamografía, pero no de inicio es una prueba de screening, ¿no? Sino es un complemento para lo que viene a ser la mamografía, lo cual quiere decir que no toda paciente deba realizarse mamo más eco, como es lo que se estila usualmente en los hospitales. Acá también lo estilamos en algunas ocasiones. Mamo más eco, estamos perdiendo recursos, invirtiendo, cuando de repente deberíamos observar primero qué tipo de mama ACR es y si el radiólogo requiere o no un complemento ecográfico, que en algunos casos sí lo va a requerir, pero en otros es más que suficiente una mamografía. Respecto a la mamografía de BRAF 0, toda prueba tiene que tener un control de calidad, ¿de acuerdo? Y eso es bastante importante dependiendo de la persona que va a hacer la lectura de estas pruebas. Se estipula que las mamografías, por ejemplo, para pruebas de screening que nosotros tenemos, clásicas y conocidas por todos, el Papa Nicolau y la mamografía, un BRAF 0 y un ASCUS, ¿no? Que vendrían a ser casi equitativamente lo mismo, ¿no? Lo que viene a ser la mamografía de BRAF 0 no debería pasar de un 5 hasta un 10% del total de mamografías, ¿de acuerdo? Si es que son tomadas según lo que está estipulado en nuestra guía, a partir de los 50 años de edad. En teoría deberíamos tener mamografía de BRAF 0 menor a un 5 hasta un 5 a 10% para catalogar como que nuestra prueba de screening tiene una adecuada lectura o tiene una adecuada podríamos decir performance, que esto va a variar dependiendo de la persona que va a leer la placa,
de lo que viene a ser el equipo que va a realizar la placa y de lo que viene a ser algunos otros recursos adicionales, ¿no? De la técnica inadecuada para tomar esta mamografía, por ejemplo, ¿no? De tal manera que ya se están haciendo centros de telemedicina para lo que viene a ser mamografías. Hay centros que están especializándose básicamente en la lectura de estas placas con la finalidad de que esta mamografía BIRAT 0, pues en realidad no debería ser, según los controles internacionales estándares, menor a un 10% del total de nuestras mamografías no deberían ser BIRAT 0, ¿de acuerdo? Porque eso nos conlleva a realizar adicionalmente ecografías. Respecto a la radiación de la mamografía, se ha demostrado que la mamografía tiene una cantidad determinada de radiación, pero el costo-beneficio de esta es mucho mayor. La incidencia de cáncer de tiroides asociada a radiación por mamografía es más baja que el beneficio que va a tener la mamografía en la detección temprana de estos cánceres de mama, porque este tipo de examen es una prueba de prevención de tipo secundario, ¿no? Entonces, de todas maneras, la mamografía debería seguir realizándose, ¿no? Puesto de que el riesgo por tener un cáncer secundario es mucho más bajo al beneficio. E incluso no solamente la tiroides, sino también la propia mama puede generar cáncer producto de la cantidad de radiación que recibe, ¿no? Casos de angiosarcomas o cánceres raros de mama, pero el beneficio es mucho más que lo que viene a ser el riesgo, ¿no? Eso es importantísimo también mencionar. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más había realizado, doctor? Sobre la incidencia, doctor, del cáncer de mama. Ah, claro, es importante. Como les estaba mencionando, normalmente se estila de que hace desde podríamos decir ya el siglo pasado, el cáncer de mama era básicamente un cáncer de la mujer anciana, ¿no? Aparecía a partir de los 50 años, por eso los screening estaban basados en este grupo poblacional. Sin embargo, estamos viendo que la pirámide poblacional de incidencia de este tumor está virando. Ya cada vez hay mucho mayor cáncer de mama y está incrementándose en este grupo etario alrededor de los 40 años, ¿no? Entonces, y aquí justamente estas guías hacen mención de que entre los 40 a los 50 años hay que individualizar y estamos descuidando justamente este grupo etario que está cada vez incrementándose más y segundo, está teniendo como consecuencia la aparición de cánceres que son mucho más agresivos, de difícil tratamiento y que aparecen ya en estadios avanzados al diagnóstico. Básicamente son los triple negativos y los ser puros, a la cabeza los triple negativos, que son pacientes jóvenes y que se ven asociados a algunas mutaciones genéticas, básicamente, ¿no? De tal manera que ya se está realizando esa guía que tenemos de la institución, es del año 2016, y ya está en proceso de elaboración, la actualización de esta guía, con las recomendaciones pertinentes al respecto, ¿no? Pero a nivel internacional, aún las guías mencionan esto que les estoy mencionando, esto que les estoy diciendo, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud también hace acápite a esa observación, ¿no? Probablemente tengamos que variar este rango de edad de nuestras pacientes, de cuándo empezar el screening, porque estas pacientes son importantes y quizás con el tiempo cambie la población de cáncer, de incidencia del grupo etario de cáncer de mama, ¿no? Es importante esa observación que usted ha hecho, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, en cuanto al screening del score de la clasificación de BIRAT 0 en aquellas mujeres mayores de 50, en donde la conclusión, en un BIRAT 0, la conclusión, signos de proceso fibroquístico, complementar estudio con ecografía, ¿justifica para que esa sea tamizada anualmente? Me refiero a la mamografía. Ajá. Ahí hay una confusión de conceptos. Como les repito, no quise ahondar en lo que viene a ser la clasificación BIRATS, pero la clasificación BIRATS, un BIRAT 0, te está diciendo en unas palabras sencillas el radiólogo, sabe que no puedo concluir mucho de esta mamografía, si es que hay algo sospechoso o no. Veo algo, pero bueno, no lo puedo concluir si esto es malo o no es malo. Requiero una ayuda adicional. En este caso, se requerirá de ecografía.
Repito, no puedo concluir si esto es bueno o esto es malo. Yo no puedo tener, por concepto, por definición, una mamografía BRAF 0 que concluya que tengo un proceso fibroquístico mamario. Porque un proceso fibroquístico mamario es un proceso benigno. Y un proceso benigno correspondería, según definición BRAF, a lo que viene a ser una mamografía de BRAF 2. Adicionalmente, la mamografía no es el método idóneo para evaluar lo que vienen a ser los quistes mamarios, de tal manera que correspondería, antes de concluir de que se trata de un proceso fibroquístico mamario, podría tratarse de unos nódulos que se ven por mamografía y que requieren un estudio adicional por ecografía, BRAF 0, eso sí podría ser, pero yo concluyo que se trata de una patología benigna, ya no tiene acápite decir o concluir que se trata de una mamografía BRAF 0, porque por definición el BRAF 0 es una mamografía en la cual no puedo concluir algo y que necesito ayuda diagnóstica. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Bien. Hablamos sobre el tratamiento. El tratamiento del cáncer de mama actualmente ya ha variado mucho. Se basa en varios estándares, ¿no? Basado en la biología tumoral, basado en el estadio, basado en la preferencia del paciente y basado en los recursos y nivel de complejidad. Basado en la biología tumoral, ya el cáncer de mama no es solo un cáncer de mama, no es solo una enfermedad, sino es un abanico con un gran amplio espectro de diferentes patologías con diferentes comportamientos, diferentes tratamientos y diferentes pronósticos. Basado en el estadio, cada vez más encontramos pacientes en estadio temprano de cáncer de mama y en estadio tardío, no lo encontramos en un término intermedio. El estadio temprano, gracias a la ayuda de nuestro método de screening, que es la mamografía, estamos encontrando más pacientes en estadio temprano y a la vez estamos encontrando más casos de carcinoma in situ, gracias a la mamografía. Basado en la preferencia del paciente, si la paciente quiere conservar o no su mama, si la paciente quiere o no realizarse una disección axilar o no, si la paciente quiere o no hacerse una reconstrucción mamaria posterior, y basado en los recursos y nivel de complejidad de cada centro institucional. ¿No? Entonces, inicialmente empezamos con una morfología, ¿no? Un tamaño tumoral definido inicialmente como cáncer de mama y se acabó. Luego pasamos a los estudios de receptores hormonales. Le estoy diciendo que el 65% de los cánceres son hormonosensibles, hormonodependientes. Esto ya es de la década pasada, podríamos decir de hace cerca de ya casi 30 años. Y también la aparición de los receptores para la inmunohistoquímica para el HER2 y la inmunohistoquímica para lo que viene a ser el Ki67, que es índice de replicación. Y actualmente, como todos los cánceres, estamos ya empezando a realizar el estudio genético y probablemente los cánceres de mama ya no sean divididos como hasta ahora los estamos dividiendo, sino que posteriormente ya haya una plataforma genética que nos va a decir y nos va a orientar qué tipo de manejo tenemos que tener en cáncer de mama. Actualmente ya hay plataformas genéticas que nos ayudan a nosotros verificar el pronóstico y ver parte del manejo en cánceres de mama estadio temprano, básicamente hormonosensibles. A la cabeza de ellos está el Oncotype, también existen otros, el PM50, el Mamaprim, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es motivo ahora de ahondar en ello, solo decirles de que esto está cambiando progresivamente, ¿no? La definición surrogada de los tipos de cáncer de mama va variando con el tiempo y actualmente se dice carcinoma luminal de mama o luminal-like a aquel que presenta receptores hormonales, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hace el estudio de esto? Porque esto me va a servir para el tratamiento. Un cáncer de mama que tiene receptores hormonales, se alimenta de receptores hormonales y crece en base a la estimulación de receptores hormonales. Yo le voy a dar una terapia bloqueadora hormonal y este cáncer de mama va a disminuir el crecimiento y la progresión en base a esto, ¿no? Y hay muy buenas respuestas, ¿no? A esos cánceres que son dependientes de hormonas se los llama luminal. El luminal se divide en A y en B, dependiendo de algunas características que ustedes tienen en esas tablitas que están ahí, que posteriormente con tranquilidad los pueden leer. Y a su vez, adicionalmente ya aparecen otras cosas, como la presencia de una mutación de este gen supresor tumoral, que es el HER2, y que se manifiesta amplificado en lo que viene a ser el tejido tumoral. Mientras más receptores HER tenga esta paciente,
más probabilidad hay de que este tumor sea mucho más agresivo, disminuye el pronóstico, pero esto también me sirve para el tratamiento. Si esta paciente tiene amplificada la presencia del receptor ER, sobreexpresado o amplificado, yo voy a poder dar un tratamiento dirigido hasta el bloqueo de este receptor ER2, que es un receptor de multiplicación celular, y va a traer como consecuencia que tenga un mejor manejo del cáncer de mama, ¿no? Esto ya lo hace el oncólogo médico, ¿no? Y la presencia de un índice de replicación celular, que es el Ki-67. Solo mencionarles que hace referencia al grado de mitosis que tiene la célula, el tumor. Es diferente tener una paciente que tiene un Ki-67 de 5%, en el cual el 5% de sus células se están multiplicando, a tener una paciente con un tumor de Ki-67 del 90%, en el cual el 90% de sus células se están multiplicando. Es un cáncer más agresivo, es un cáncer que avanza rápido, etcétera, etcétera. Entonces el Ki-67 también nos da otra variación, ¿no? Tenemos también aquellos que solamente expresan el ER2, pero no tienen receptores de hormonas, ni estrógeno ni progesterona, ¿no? Son negativos. Tenemos otros que son los triples negativos, los clásicos triples negativos, que en realidad son los Basalite, que bueno, que no es lo mismo decir Basalite que triple negativo, pero para que tengan una idea, son aquellos que no tienen expresión del receptor ER, no tienen expresión del receptor hormonal, y que bueno, son cánceres agresivos también. Estos tipos de cánceres son los que aparecen en edades menores a 50 años, a las que estaba haciendo mención el doctor. Son cánceres agresivos, son cánceres en los cuales no tenemos mucho arsenal terapéutico para darlos, y muchos de ellos se asocian a una mutación genética del gen BRCA1, BRCA2. ¿De acuerdo? Entonces estamos cambiando estos genes. Estos cánceres triples negativos corresponden aproximadamente a un 15% del total de los cánceres de mama, pero con el tiempo la incidencia va cambiando. Ya nuestra pirámide poblacional incidental respecto a lo que viene a ser cáncer de mama va a ir variando, y yo estoy más que seguro con el correr de las décadas, y pronto probablemente vamos a tener que ya incluir a nuestras pacientes de 40 años dentro de las próximas guías. Actualmente el servicio está realizando la actualización de la guía de cáncer de mama, y probablemente se incorpore esta recomendación. La cirugía se divide en el manejo de la mama y manejo de la axila, y el manejo de la mama se basa en la cirugía de conservación y mastectomía, y el manejo de la axila en el ganglio centinela o disección radical de axila, dependiendo de la complejidad de cada paciente. La quimioterapia se define como neoadyuvante si la voy a dar antes de la cirugía, o adyuvante si la voy a dar después de la cirugía, y esta con intención curativa. Y también puedo realizar una quimioterapia para estadios avanzados si esta va a ser, y esta se cataloga como paliativa. Finalmente, la radioterapia también tiene un abanico de posibilidades para el manejo de cáncer de mama: la radioterapia externa clásica, la radioterapia intraoperatoria, que bueno, hasta ahora no tenemos en nuestra institución, pero el INEM sí ya realiza radioterapia intraoperatoria, que es después de sacar el tumor, le damos un gas de radiación que nos va a ayudar a controlar mejor a este tumor y disminuir la probabilidad de recurrencias, y también la braquiterapia para el cáncer de mama, ¿no? La hormonoterapia, inmunoterapia y la terapia dirigida son también otros arsenales que se utilizan en el manejo sistémico del cáncer de mama. Básicamente lo realiza oncología médica, y estos son algunas de las cosas que hemos querido conversar el día de hoy. Estamos terminando a la hora, me parece. Han sido muy buenas sus aportaciones, muy buenos sus comentarios, y bueno, mañana pues celebremos nuestro día contra el cáncer de mama y salgamos todos a inculcar a nuestras pacientes a un autoexamen de mama, a realizarse una mamografía, y nosotros a instruirnos cada vez más respecto a esta patología que es bastante frecuente.